Guarde a cada uno de ustedes que ya está aquí conectado. Muchas gracias por estar aquí en nuestro tercer día de este diplomado sobre investigación, sobre metodología de investigación apoyada por inteligencia artificial, ¿vale? Me comentan, porfa, si en este momento están viendo mi pantalla, debe decir, regálenme un segundo acá, yo valido, ¿no? Recording in progress. Ok, vamos entonces a iniciar en el día de hoy, ¿ok? Ahí me están informando que me están escuchando. ¿Vale? Todo ok, bueno. Vamos acá a configurar un par de cositas para no tener inconvenientes. Perfecto. Ok, bien. Perfecto, entonces vamos a iniciar. El lunes y el martes estuvimos conversando un poco de inteligencia artificial. Estuvimos haciendo diferentes prompts para conocer un poco cómo funciona la inteligencia artificial. Estuvimos parametrizándola para hacer actividades investigativas y vamos a arrancar. No, me regalan un segundito. Entonces les decía, estuvimos viendo algo de inteligencia artificial. Hoy vamos a entrar a hablar un poco de epistemología del conocimiento. Vamos a estar hablando un poquito de la fundamentación base de los enfoques que de pronto nos acompañan en los procesos investigativos, ¿ok? Entonces, para esto vamos a iniciar, ¿vale? Cuando hablamos en términos generales, ¿sí? En términos generales, cuando hablamos de epistemología, no estamos conversando un poco de el origen en cómo se desarrolla o cómo se concibe un campo específico de la ciencia, es decir, por decirlo así, es la ciencia del conocimiento. Se establece entonces comprender más o menos cuál es la cosmovisión con la que se conciben ciertas áreas del conocimiento. Una de las primeras cosas que tenemos que hacer para entrar en el mundo de la metodología de investigación es al menos comprender los principales paradigmas o los principales enfoques. Eh, Les decía, una de las cosas que tenemos que tener claros es comprender un poco cómo, cómo se comporta el conocimiento en los diferentes paradigmas que hacen parte pues, de la ciencia, en este caso, de la metodología de investigación. Es muy común, quizás no aplique para todos los presentes, pero es muy común ver que hay personas que cuando uno les pregunta por qué tu investigación es cuantitativa, lo único que hacen es reducir su respuesta a la naturaleza de los instrumentos de recolección de datos. Mi investigación es cuantitativa porque voy a utilizar encuestas o voy a utilizar test con respuestas cerradas, entonces simplemente limitan su respuesta al instrumento. Viceversa, ¿por qué tu investigación es cualitativa? Y terminan simplemente apuntando
hacia las características de cómo se recolecta y procesa la información. Con esto no estoy diciendo que la manera en cómo yo recolecto la información no tenga una relación directa con el tipo del enfoque. Claro que la tiene, pero no puedo reducir esa respuesta simplemente al hecho que voy a utilizar una encuesta o que voy a utilizar un instrumento de recolección de datos cualitativo. ¿Sí? No. Así que lo primero que vamos a estar intentando abordar el día de hoy tiene que ver con que comprendamos de manera sencilla cómo se comportan estos diferentes enfoques. Del mismo modo, vamos a estar entrando progresivamente a cada uno de ellos y vamos a ir parametrizando a diferentes chats, vamos a ir analizando los prompts de diferentes chats. A mí me gusta trabajar en vivo, pero el grupo pasado me di cuenta que no me rendía creando los prompts en vivos como en otros diplomados que eran más específicos, por lo cual vamos a ir abriendo unos chats que ya tengo donde he ido trabajando otros proyectos y vamos a ir haciendo análisis de prompt y yo se los voy suministrando. De igual forma, los chats que yo voy a utilizar aquí en clase, adicional a muchos otros tantos, van a encontrarlos completicos en el material de apoyo. Para comenzar, quiero, eh, vamos por aquí. Para comenzar, quiero ya cerré el chat. Alguien me sugería cerrar el chat, ya aquí lo acabo de cerrar. ¿Okay? Eh, para comenzar, quiero iniciar con, con un ejemplo, un relato que cuenta Belkis Rojas de Escalona en su libro Investigación Cualitativa. Y cuando quiere entrar a hablar de metodología de la investigación o de comprender la naturaleza epistemológica de esos paradigmas, presenta un caso que se llama el caso de Frederick, ¿sí? Que es el caso de Frederick. Y comienza Belkis diciendo lo siguiente. Había una vez una investigadora que proyecta el video del caso Frederick a 3 sujetos. Es decir, la investigadora le proyecta un video a 3 sujetos. En el video se presenta el caso de Frederick. En el video se narra por enésima vez el testimonio de Frederick de lo que pasó aquella trágica noche. Los 3 sujetos son un detective, una psicóloga y un sacerdote. El detective, la psicóloga y el sacerdote son las personas que están viendo el video. En el video entra a la escena Frederick, un hombre de, eh, de tercera edad, se ve algo desgreñado, algo desencajado en su aspecto, como si cargara a cuestas un peso o una carga inmensa. Frederick se sienta y comienza a confesar. Ella no me vio, estaba dormida o simplemente descansaba sobre el tapete. Yo entré y con decisión la tomé, la acaricié con pasión. Mis labios temblaban por el deseo y no pude resistirlo, dice Frederick. Qué pena. La mordí una y otra vez, no sé cuántas, hasta sentirla desvanecerse ante mí, mientras su sabor embriagaba todo mi ser. No me di cuenta, Eloísa, no me di cuenta que moría, dice Frederick. Te juro que no lo supe, termina confesando. Solo cuando el néctar divino mojó mis labios y quise con desesperación repetir la experiencia del éxtasis. Solo entonces observé
que entre mis manos solo había bagazo, el esqueleto inerte de lo que antes fue. En ese momento, la investigadora detiene el video, ¿sí? Y pide su opinión, le pide a cada uno de los tres sujetos, al detective, a la psicóloga y al sacerdote, qué opinan del caso, qué opinan del testimonio de Frederick. Comienza el detective y de manera tajante comienza a lanzar una hipótesis. Dice, este hombre ha asesinado a alguien. Lanza una afirmación. Dice, una mujer. Parece un acto de canibalismo. A todas luces, parece un crimen pasional. Y aunque él había afirmado, uno, que era un asesinato, dos, que la asesinada había sido una mujer, tres, que había sido un acto de canibalismo y que lo más probable es que la motivación haya sido pasional, dice, es necesario estudiar las evidencias, recolectar las huellas, ¿sí? Considerar el tipo de sangre, hacer un croquis detallado de la escena y comenzar a demostrar y validar que lo anteriormente dicho es una realidad. Lanza una afirmación y necesita demostrar que dicha afirmación es una verdad o en su defecto es una hipótesis fallida o es una hipótesis nula. ¿Sí? Para esto, el detective necesita recolectar datos concretos, exactos, medibles. Su punto de vista, que es el de presentar los hechos tal cual como sucedieron, desde el punto de vista físico, es lo que literalmente le motiva. Y la manera en cómo va a trabajar va en función de lo que quiere. Quiere demostrar que las hipótesis anteriormente lanzadas son un hecho real o en su defecto poder determinar que son completamente nulas o que lastimosamente o que son falsas, es decir, que no aplica dichas hipótesis. Por su parte, la psicóloga toma la palabra y dice, sí, es bueno que sepamos exactamente qué sucedió y recreemos el suceso físicamente hablando tal cual como pasó y que conozcamos el hecho desde su naturaleza completamente concreta. Pero dice la psicóloga, es necesario comprender también, uno, las motivaciones que llevaron a Frederick a hacer lo que hizo. ¿Qué significaba para él esa mujer? ¿De qué manera el entorno, su historia de vida, cómo creció, los valores, su sistema de valores, sus sistemas de creencias, influyeron o generaron que él lastimosamente llegara a la decisión que llegó? Es decir, que comprendamos las motivaciones internas de Frederick para poder descifrar en verdad cuáles fueron las verdaderas razones que llevaron que él cometiera ese crimen. El detective no le interesa saber cuáles fueron las motivaciones, qué pasó antes del hecho. El investigador le interesa demostrar la naturaleza real y concreta del conocimiento en un momento determinado, cómo se manifiesta en el mundo físico, en el mundo natural. Por el contrario, la psicóloga comienza a preocuparse por un mundo un poco más metafísico. Y con esto no quiero decir que todas las psicólogas tengan una postura hermenéutica como la de esta psicóloga. Habrá muchas psicólogas clínicas que quizás se vayan por una cosmovisión más positivista, es decir, una visión un poquito más cercana a la del detective y no necesariamente a la que la psicóloga que estamos mencionando ha llegado. ¿Sí? Qué pena. Dice,
Entonces, esta mujer se preocupa por aspectos más metafísicos, por aspectos más subjetivos, porque quizás comprendiendo cómo pensaba Frederick, se pueda uno quizás anticipar a que este tipo de elementos se vuelvan a mezclar en un sujeto y terminen en un desenlace tan fatal como el de Eloísa. ¿Sí? Tengo detective, psicólogo. Continúa el sacerdote y dice, bien, interesante que sepamos, ¿sí? Interesante que sepamos qué sucedió en el mundo material. Que sepamos, obviamente, cómo fueron exactamente los hechos. Y claro, estoy completamente de acuerdo que también es muy importante comprender cuáles fueron esos elementos subjetivos, esos elementos muy internos del sujeto que lo llevaron a cometer tal atrocidad. Pero el sacerdote no deja de humanizar su conmovisión. Y dice, pero me parece también muy importante que comprendamos nosotros la relevancia que Frederick, a pesar de el crimen que ha cometido, sea consciente de lo que hizo. Es decir, active los niveles de conciencia, que él reconozca, que él se apropie de que lo que hizo estuvo no solamente mal hecho, sino que hay un largo camino, uno de expiación, dos de emancipación, que él se libere precisamente de esos propios pensamientos y que logre emprender una nueva vida, un nuevo camino. Eso sí, haciéndose responsable de sus acciones. Dice, es importante que comprendamos nosotros que él necesita tomar conciencia de su situación, de la problemática que lo llevó a tomar esa decisión, que asuma los hechos y sus consecuencias y que él pueda emprender un nuevo camino hacia su propia liberación. Así que el sacerdote no solamente se queda en comprender qué pasó en el mundo natural, ni qué pasó en el mundo subjetivo, sino que también quiere involucrarse con las transformaciones de quienes estando involucrados puedan en este momento continuar en su vida, ¿sí? A pesar de ese momento muy difícil que pasó. Y esto incluye tanto las víctimas como el victimario, ¿sí? Es decir, pues ya con Eloísa no hay mucho que hacer, pero la familia de Eloísa debe emprender un camino hacia el perdón, hacia la liberación personal, hacia el consuelo, hacia la sanidad interior, ¿sí? Y en el caso de Frederick, necesita un proceso mucho más amplio de movilidad de los estados de conciencia, de comenzar a autodistanciarse de sí mismo, comenzar a transformar su manera de pensar y su manera de actuar en la sociedad y pueda emprender. Obviamente, le va a tocar pagar muchos años de cárcel, pero tanto dentro de la cárcel como fuera de ella, él puede emprender un nuevo camino. Entonces estamos viendo tres cosmovisiones diferentes. Estamos viendo que tres personas observan la misma realidad, observan el mismo video, pero estas tres personas perciben la realidad desde una óptica diferente. El punto de partida de una investigación es la observación de la realidad. Cuando yo comencé en investigación, leí a varios autores decir y vi a mucha gente afirmar que el punto de partida de una investigación es la pregunta. Sin embargo, ya desde el punto de vista psicopedagógico y citando un poco a Piaget en su teoría de la equilibración, para que se genere una perturbación cognitiva, es decir, para que se genere una pregunta, lo primero que debe haber pasado es que el sujeto asimile la realidad, observe la realidad, analice la realidad. Sin esa observación y sin ese análisis no puede haber problematización.
que va a problematizar si no ha observado. Así que el primer punto de partida es la observación. Y esa observación está permeada de las cosmovisiones paradigmáticas del individuo. Aquí hay personas que lo más probable sean positivistas, sean cuantitativos y sus proyectos apunten hacia allá. Validar que una estrategia funciona, demostrar el nivel de incidencia de una variable independiente sobre una variable dependiente, presentar los fenómenos de o presentar una solución de la manera más general, de la manera más empírica, de la manera más técnica y demostrando que el resultado es un resultado universal, buscando la generalización. Esa cosmovisión, al igual que la del detective, es una cosmovisión cuantitativa. Este tipo es un cuantitativo. Entonces, cuando a mí me preguntan, ¿por qué su investigación es cuantitativa? Vamos a considerar un problema. Me voy a inventar un problema. Observé, somos tres maestros, y estamos expuestos a la misma realidad. Y es que vemos que hay un grupo de estudiantes que ya llevan varios años repitiendo el mismo año académico. Y observamos un patrón claramente. ¿Cuál es el patrón? Que los chicos son bastantes extrovertidos, rebeldes, divergentes, les cuesta acatar las órdenes, son groseros y curiosamente sus papás no demuestran un acompañamiento durante el año, sino que aparecen a final de año los papás siendo muy reactivos. Aparecen o arremitiéndolo contra el colegio, contra los profesores o contra el mismo estudiante. Y el siguiente año pasa lo mismo, vuelve el chico, repite el año, ausentismo parental, negligencia durante el proceso, desvinculación académica y disciplinaria del estudiante, ausencia de compromiso. Cuando ya el año definitivamente no se puede salvar académicamente, aparecen los papás de manera reactiva y volvemos a iniciar. Entonces, una realidad. Pero hay un profesor que es de cosmovisión empírico-analítica, de cosmovisión positivista. Quizás es el profesor de matemáticas, puede ser, no necesariamente todos los profesores sean de esa cosmovisión, ¿sí? Y dice, y su pregunta es, oye, ¿cuál es la incidencia de la negligencia parental y de la reactividad a los procesos educativos en las deficiencias disciplinarias y académicas de los estudiantes repitentes de la institución educativa José María Córdoba? Un ejemplo. Ya esa pregunta como tal presenta un tono cuantitativo. Quiero demostrar cuál es el nivel de incidencia. Quiero demostrar con datos estadísticos que hay una relación completamente dependiente entre la negligencia parental y la reactividad en los procesos de acompañamiento parental en el desempeño disciplinario y académico de los estudiantes. Entonces, si a mí me pregunta por qué mi investigación es cuantitativa, yo tengo que explicarlo desde la naturaleza epistemológica. Mi investigación es de enfoque, ¿sí? Cuantitativo, considerando que, dado el problema que se ha presentado, mi intencionalidad es analizar los datos concretos que se puedan recolectar en un momento determinado. Dichos datos van a determinar una relación, en este caso de causalidad, donde se define una variable independiente que se presenta como causa, es decir, en este caso, el ausentismo parental, y la negligencia parental y la reactividad en el acompañamiento parental, y una variable dependiente o una variable dependiente que es el desempeño académico y el desempeño disciplinario.
¿Sí? De esta manera, la investigación es cuantitativa porque busca que los datos sean completamente generalizables. Busca que la muestra sea representativa, ¿sí? Que de alguna forma nosotros podamos asegurar que la ausencia parental y la reactividad en los procesos de acompañamiento parental están influyendo de manera significativa en las deficiencias académicas y disciplinarias de los estudiantes repitentes de la institución educativa o de educación básica, ¿sí? Entonces ya allí se reconoce una cosmovisión cuantitativa. En este caso, mi investigación es no experimental, que ya vendría siendo el tipo de investigación, es no experimental toda vez que no busco manipular las variables dependientes. O sea, no es mi intención manipular la causa. Es decir, yo estoy en un contexto donde de manera natural se presentan un conjunto de casos considerables en los cuales se alcanza a observar que el ausentismo parental y la reactividad en el acompañamiento, pues, tiene un patrón común en los niños que están repitiendo y que presentan altos niveles de deficiencias académicas y disciplinarias. Así que no voy a manipular la variable dependiente, por lo cual es una investigación no experimental, ¿sí? Y es de tipo transversal porque voy a recolectar los datos en un único momento. O en su defecto, no es transversal, sino que es longitudinal, porque voy a recolectar los datos en diferentes momentos para comprender la evolución de las variables. Cuando el investigador se para desde una apropiación del enfoque, del paradigma, de los tipos y subtipos de investigación y de los alcances investigativos, esa apropiación va a obrar a bien en la manera en cómo analiza. ¿Sí? Ahora, no se preocupen, porque en este diplomado se supone que tenemos que abordar esas investigaciones que acabo de mencionar, para que ustedes las comprendan de manera más sencilla. ¿Sí? Vámonos al siguiente elemento. El segundo profesor dice, vale, no, aquí me interesa es comprender el fenómeno cualitativo de este problema. Y es que yo quiero elucidar, quiero comprender cuáles son los sistemas de creencia, cuáles son los pensamientos de estos papás, ¿sí? Quiero reconocer las complejidades que giran alrededor del sistema de pensamiento de estos padres que asumen un patrón de comportamiento negligente y reactivo. Y del mismo modo, me gustaría reconocer los sistemas de creencia de los profesores que hacen parte y que quizás también pueden tener actitudes reactivas hacia el problema y de los estudiantes que también quizás puedan tener sus propias resistencias. Entonces quiero comprender el fenómeno del problema desde los actores desde que la viven. Por esta razón, no me son suficiente la recolección de datos empíricos. Me toca hacer saturación de datos, me toca hacer entrevistas, me toca hacer historias de vida, talleres, fichas de observación participante. Y a partir de esta recolección de datos, voy a crear sistemas de categorías que me permitan hacer una interpretación del fenómeno que estoy investigando. Por esa razón, mi investigación es cualitativa. Es inductiva porque me interesa es reconocer la particularidad del fenómeno y del impacto que tiene en quienes viven ese fenómeno. ¿Sí? La naturaleza de mi investigación no es objetivista como la investigación cuantitativa. La naturaleza de mi investigación es más subjetiva. ¿Sí? Y entonces es más subjetiva. ¿Ya? Ahora el otro profesor dice, no, no, excelente, pero yo quiero hacer un proyecto diferente al de ustedes. ¿Sí? Mismo problema. Pero dice, no. El anterior se preguntó. La pregunta tendría que ser más o menos, ¿cierto? ¿Cómo se manifiesta el sistema de creencias, percepciones y actitudes
de padres, estudiantes y docentes asociados a las deficiencias recurrentes académicas y disciplinarias en estudiantes repitentes de la institución educativa tal. ¿Sí? Quiero comprender la naturaleza. Pero el otro profesor no se quiere quedar simplemente en la comprensión. Quiere profundizar, quiere transformar. No es suficiente con comprender el fenómeno, sino cómo transformo, cómo cambio esa realidad. Así que asume una postura diferente. Asume una postura cualitativa, pero no desde una perspectiva hermenéutica como el profesor anterior, o desde una perspectiva interpretativa como el profesor anterior. Ahora asume una postura más sociocrítica y dice, no, ¿de qué manera? ¿Sí? A partir de el trabajo colaborativo entre los actores, se pueden diseñar estrategias que permitan transformar los sistemas de creencias y prácticas, ¿sí? Asociadas a estudiantes con deficiencias académicas y disciplinarias. Entonces, aquí ya esta persona no va a ser suficiente con comprender la realidad, quiere transformarla. Y para eso va a tener que intervenir la realidad desde unos procesos completamente circulares o elípticos o cíclicos, ¿sí? Donde van a tener que estar observando la realidad, repensando la realidad, reactuando la realidad y reevaluando la realidad en un ciclo constante hasta que llegue un momento en el que pueda dar informe de las observaciones, de las transformaciones que se han llevado a cabo. Entonces vemos con claridad cómo nosotros asumimos estos tres tipos de enfoque. Entonces está el enfoque cuantitativo, ¿sí? Que responde a un paradigma naturalista, positivista, empírico-analítico. Tenemos una cosmovisión cualitativa que puede ser de carácter interpretativo y tenemos también una cosmovisión cualitativa que puede ser de carácter sociocrítico. Y ahora existen nuevos paradigmas como el paradigma emergente, el paradigma de la complejidad, que ya son paradigmas un poquito más, como su nombre lo dice, un poquito más complejos. Permítanme preguntarles, permítanme preguntarles si se ha entendido lo que este servidor ha intentado expresar. ¿Ok? Me comentan, por favor, por el chat. Ok, ¿cierto? Ok. Está el paradigma emergente, sí, Jimena, y el paradigma complejo. Los paradigmas emergentes que tienen que ver con los paradigmas complejos. Pernay dice, profe, ¿podría explicar nuevamente los paradigmas? Bien, los paradigmas emergentes son paradigmas que intentan, entre muchas cosas, superar las fronteras paradigmáticas. Y no estamos hablando de investigaciones mixtas, que son otra cosa, ¿sí? Pero el pensamiento complejo, las investigaciones complejas tienden a ser más transdisciplinares, ¿sí? Donde intentan religar el problema. Así que no es, o sea, la manera en cómo se observa el problema no es ni unidireccional como usualmente lo son las investigaciones cuantitativas, ni tampoco son relacionales como los pueden ser las investigaciones quali, sino que tienden a ser más transdisciplinares, donde obviamente el análisis de la problemática se desarrolla desde la complejidad. Para esto yo sugiero, para quienes quieran meterse en el mundo de la complejidad, que comiencen leyendo a Edgar Morin, para comprender al menos los primeros pasos de la complejidad. Por ejemplo, comiencen a hablar
uno de los primeros libros que se pueden leer son los 7 saberes necesarios para la educación del futuro de Edgar Morin. Después pueden leerse Una cabeza bien puesta de Edgar Morin y ahí entran a los principios de la complejidad de Edgar Morin y pueden avanzar al método de Edgar Morin. Pero cuando ya dominen o cuando ya más o menos estén familiarizados con la complejidad propuesta por Edgar Morin, sí les sugiero que si quieren entrar ya de lleno al paradigma complejo, un libro que les recomiendo muchísimo, el libro de Principios de la Complejidad de Carlos Maldonado. ¿Sí? Ya allí, Carlos se aleja un poco de Edgar Morin y comienza a asumir ya la complejidad como ciencia. ¿Sí? Y ya asume el paradigma de la complejidad no como una filosofía o como un pensamiento más axiológico, sino más concreto hacia las ciencias. Y eso pues nos da una cosmovisión un poco más amplia de lo que precisamente es el paradigma de la complejidad. ¿Ya? Claro, Marta, vamos por partes. Mi fuerte es la investigación-acción. Ese la investigación-acción participativa es mi fortaleza. ¿Sí? Digamos así que es lo que yo, los proyectos que más evalúo, mis tesis han sido investigación-acción, mi tesis doctoral fue laureada, fue investigación-acción, y la mayoría de las personas que me buscan por investigación-acción. Investigación-acción participativa, investigación-acción educativa, investigación-acción comunitaria, ¿ya? ¿Sí? Pero este diplomado en particular es de metodología de la investigación, así que vamos a ir progresivamente, así que no te puedes perder ninguna clase porque vamos a estar trabajando en esto. Vale, ok, ¿sí? Claro, mira, aquí dice Rosa, nos menciona Edgar Morán. Yo digo que Humberto Maturana porque te alimenta parte de los principios de la complejidad. Por ejemplo, Humberto Maturana con la autopoiesis, que es uno de los principios fuertes de esa teoría general del sistema que nos permite comprender, obviamente, ese ejercicio de autorregulación de ciertos elementos. Es que o sea, a mí me fascina. No soy un experto en complejidad, ¿sí? Pero obviamente sí me gusta mucho y he leído y hemos estado, y he escuchado muchas ponencias de investigaciones que se han desarrollado desde la complejidad. Mi tesis doctoral eh, no quise presentarla como una tesis sociocrítica con carácter complejo, porque no quise, de pronto, siento que a veces menos es más. Así que quise irme simplemente por lo sociocrítico, pero sí abordaba muchos elementos de Galmorán, de Maturana y de otros autores, obviamente, que contribuían fielmente a este tipo de pensamiento. ¿Ya? Sí. Eso, Carlos Eduardo Maldonado, Complejidad de la Ciencia Social y de las otras ciencias. Ese libro, pero yo no les recomiendo que se lean ese libro de entrada. Si ustedes nunca han leído de la complejidad, no les recomiendo que de entrada se vayan para Carlos Maldonado. Yo leería principalmente a Edgar Morán, sobre todo cuando no estoy muy familiarizado con los términos. Me va a permitir de pronto, de manera más axiológica, más reflexiva, comprender la complejidad. Y ya de ahí sí me pasó a Carlos Maldonado, que ya se va, ya es más metódico y ya es más técnico y de pronto me pueden ayudar mucho. Todos estos libros están en el material de apoyo, a excepción de el de Maldonado no está, pero creo que se los puedo agregar. Sí, se los puedo agregar. Vale. Vamos a continuar, ¿vale? Perfecto. Vamos a ver acá. Vamos a apagar el chat para continuar. Vamos, te vamos a hacer un pequeño ejercicio porque me gusta, me gusta ser muy práctico, así que no me gusta una clase de metodología eh, hablando, así que vamos a aterrizar un poquito, ¿vale? Pero para esto voy a mostrarles algo, ¿sí? Vamos, vamos a ver algo acá, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de paradigmas,
Estamos hablando, el término paradigma, para los que no están familiarizados, según Kuhn, el paradigma representa una manera de cómo se observa el mundo. Es la manera en cómo nosotros observamos la realidad, ¿cierto? Sí, y de hecho, eh, eh, los paradigmas pueden convertirse, según Edgar Morin, en posibles cegueras del conocimiento. Por ejemplo, todos tenemos paradigmas. A nivel político hay personas que son de izquierda, otras personas que son de derecha, pero el propio Edgar Morin hablaba que de pronto pueden existir cegueras paradigmáticas, en donde alguien se vuelve incapaz de ver más allá del paradigma que profesa, ¿sí? Eh, es decir, que la persona no puede ver más allá de su paradigma, como tampoco muchas veces logra ver al interior de su propio paradigma. El ejemplo más claro de esto, con el permiso de todos ustedes, es el político. Alguien de derecha no ve las verdades que les puede estar diciendo alguien de izquierda, porque como él es de derecha, no acepta nada que venga fuera de su paradigma. Viceversa, alguien de izquierda no acepta nada de alguien de derecha porque al no ser de su paradigma, todo lo asume como una amenaza, como un ataque y asume una actitud reactiva, así que asume una postura de ceguera del conocimiento. Se ha dicho de paso que es lo que ha tenido a Latinoamérica tan atrasada desde el punto de vista social. ¿Por qué? Porque Latinoamérica en gran parte de su historia se ha polarizado. Y entramos en lo que el propio Edgar Morin llamaba bucles repetitivos. ¿Sí? Y voy a poner el ejemplo. Actualmente, eh, Argentina vino de varios gobiernos de izquierda, cansados, sofocados, volvieron a poner a la derecha, ¿sí? Una derecha extrema, y igualmente en Colombia, muchos años de derecha, el país cansado, sofocado, ha escogido a un partido, podemos decir, de extrema izquierda, ¿sí? Y, y tenemos dos realidades de dos países diferentes que en el mismo tiempo hizo un volcado a un paradigma diferente. Y si no hay una superación de la ceguera del conocimiento y una democracia dialógica en donde las diferentes cosmovisiones comiencen a dialogar entre ellas, van a pasar 10, 15, 20 años y otra vez volvemos al mismo ciclo. Sofocados de la derecha, Argentina volverá a escoger un presidente de izquierda y sofocados de la izquierda, Colombia volverá a coger un presidente de derecha, a no ser que la democracia en ese camino se haya afectado y definitivamente ya no se pueda escoger. ¿Sí? Pero para que entiendan un poco, uno de los principios de la complejidad es la recursividad, los bucles repetitivos, donde la sociedad entra en bucle, ¿sí? Donde el oprimido, al liberarse de su opresión, quiere someter al opresor y termina convirtiéndose él en un opresor y el opresor en un oprimido. Y lo que se hacen es invertir los papeles. Y pasará el tiempo en el que volverán a invertirse los papeles. Entonces, los paradigmas constituyen manera en cómo se observa la realidad. Así que tenemos que comprender sobre qué paradigma vamos a hablar y bajo qué pautas vamos a pensar y vamos a ir obviamente trabajando. En los paradigmas emergentes intentan, entre muchas cosas, ser un paradigma que supere las limitaciones paradigmáticas de los anteriores desde una flexibilidad, desde una transdisciplinaridad, desde la posibilidad de considerar mucho, pero tampoco es algo arbitrario y algo loco. Tiene también su ciencia. Entonces, Guba proponía varios elementos. Entonces, ¿cómo yo sostengo un paradigma? Definiendo cómo se concibe el propósito de la investigación. Es decir, cuál es la intencionalidad del investigador. Eso es principal. ¿Qué quieres? ¿Sí?
No, mi investigación es cuantitativa porque quiero demostrar, quiero validar, quiero evaluar, quiero corroborar, ¿sí? Quiero determinar. Esos verbos concretos, habrá muchos más verbos concretos, dan cuenta de un tono de intencionalidad paradigmática empírico-analítica. Pero si la persona dice, no, yo lo que quiero es comprender, elucidar, entender, interpretar, reconocer, ya son verbos de un tono y de una intencionalidad más interpretativa. Ah, pues si la persona dice, no, yo quiero transformar, quiero cambiar, quiero movilizar, si quiero concebir de manera participativa, ya se está volcando hacia una intencionalidad más sociocrítica, ¿cierto? Ya, ¿sí? Bueno, me regalan un segundito acá. Vale, qué pena con ustedes, disculpen. Entonces, veamos. El paradigma está definido en cómo concebimos el proceso de la investigación. ¿Cuál es nuestra intencionalidad investigativa? Sí, define la relación del investigador con el objeto de estudio. Por ejemplo, en el caso de las investigaciones quanti, el investigador se enajena porque tiene que garantizar la objetividad. Así que el investigador no se puede involucrar ni con el objeto ni con los sujetos de estudio. ¿Sí? Así que él tiene que asumir una postura algo distante, ¿sí? Algo distante para que no exista ese tipo de, de, de contaminación de la muestra o de la objetividad de la muestra. Pero por el contrario, una investigación interpretativa tiende a ser más subjetiva. ¿Sí? Así que son cosmovisiones diferentes. Ya, de hecho, las investigaciones sociocríticas implican que el investigador se involucre, haga una inserción social, sea reconocido, es decir, que el investigador se reconozca en la población y la población reconozca al investigador. Hay un cantante, pues, ya fallecido, el cacique de la Junta, Diomedes Díaz en Colombia, tenía una canción y en esa canción tenía una frase que decía, yo soy de ustedes, tan de ustedes como ustedes de mí. Esa frasecita, yo soy de ustedes, tan de ustedes como ustedes de mí, o sea, representa la relación que un investigador sociocrítico debe tener con la población con la que va a participar. Aquí, ellos no son sujetos, en el paradigma sociocrítico, los participantes no son sujetos de estudio, no, son coinvestigadores. Ellos también hacen parte de los procesos participativos. Y aquí es donde la gente comete errores. Yo he estado en defensa de tesis doctoral, donde el investigador asume una posición paradigmática sociocrítica. Me regalan un segundito. Qué pena con ustedes. Donde el investigador asume una posición sociocrítica y uno lo ve exponiendo. Y es que yo analicé, yo observé, yo hice, yo interpreté los datos, la conclusión a la que llegué, y uno lo que ve es un cóctel egocéntrico.
que va en contravía de la posición paradigmática que adoptó, porque ese egocentrismo termina asemejándose a ese eurocentrismo investigativo, hegemónico, donde el investigador asume una posición de dominio sobre sus investigados. Y eso es aceptable en una investigación cuantitativa, pero en una investigación sociocrítica es un grave pecado. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos el tono con el que tenemos que redactar. Así que cuando yo estoy exponiendo una investigación sociocrítica, si estoy exponiendo una investigación cuantitativa, tengo que garantizar un tono técnico, un tono empírico, un tono exacto, fundamentado en la presentación de datos, su sistematización y su debida interpretación técnica de la realidad. Y su hilación teórica que fundamente y que valide dichas conclusiones. Cuando estoy haciendo una investigación interpretativa, el tono debe ser más subjetivo, desde cómo interpretan los actores las experiencias fenomenológicas que viven. Y si estoy hablando de una investigación sociocrítica, el tono tiene que ser participativo. No, y es que pues la primera etapa fue la etapa de la inserción, donde tuve la oportunidad de realizar varias actividades en conjunto con la comunidad, donde la comunidad pudo conocerme y donde yo también pude conocer a la comunidad, donde se hizo un ejercicio de convivencia, donde comenzaron a crearse lazos, ¿sí? Y las técnicas tienen que ser más humanizadas. ¿Sí? Entonces yo veo ese tecnicismo en los instrumentos y protocolos de recolección de datos sociocrítica cuando se debían ser precisamente más sociales. ¿Sí? Por ejemplo, las técnicas en mi investigación se llamaba tomémonos un café. ¿Por qué se llamaba tomémonos un café? Porque yo soy del Caribe colombiano. Y aquí, tomémonos un café significa vamos a hablar como compadres. Vamos a hablarnos sin prejuicios. Vamos a crear lazos. Así que yo le decía a las personas, vamos a tomarnos un café o tomémonos un café de manera plural y creamos una discusión, creamos un diálogo. No está ese hermetismo, ¿sí? De que voy a preguntar esto y ellos me van a responder esto. Eso no funciona de esa manera. Sí, y si quieren comprender para los que están haciendo investigación sociocrítica, les compartí una joya en el material de apoyo. Les compartí un libro que se llama Cómo investigar la realidad y transformarla desde la praxis del maestro Falborda. Excelente para comprender las transformaciones paradigmáticas desde el positivismo a la investigación sociocrítica. ¿Sí? Y de las técnicas. De hecho, me acaban de publicar un artículo que también se los puse allí sobre técnicas de recolección de datos en el contexto sociocrítico. Entonces, ¿cómo se define la relación entre el investigador y el objeto del estudio? Es otro de los elementos que ustedes tienen que dar cuenta sobre su investigación. ¿Sí? Una vez alguien está haciendo una investigación cuantitativa, pero durante el camino cometió un par de errores que hizo que contaminara su muestra. Así que estaba obligado o comenzar el estudio de nuevo o cambiar el estudio a una investigación, acción, una investigación sociocrítica. Y él en su cabeza pensaba que lo único que tenía que hacer era ir al diseño metodológico y donde decía el enfoque cuantitativo, poner enfoque cualitativo, y donde decía cuasi experimento, poner investigación acción. Y ya. Dice, no. ¿Por qué? Porque tienes que cambiar el tono. Tu documento estaba redactado en un tono técnico. Ahora tienes que redactarlo en un tono emancipatorio, participativo, endógeno, inductivo. Es decir, las características con las que vas a abordar tu estudio tienen que cambiar por completo. ¿Sí? Define la relación entre los hechos y los valores que se generan en la investigación. La investigación cuanti arroja hechos concretos.
La investigación interpretativa arroja hechos abstractos, ¿sí? Y la investigación sociocrítica, ¿sí? Genera hechos sociales, movilizaciones sociales. Producto, lo que yo espero en una investigación sociocrítica es que la movilidad accionar de la sociedad, que este colectivo se organicen y comiencen a pensar como comunidad y comiencen a enfrentar sus problemáticas siendo ellos los protagonistas de sus propias transformaciones. Y ahí es donde vemos que no es lo mismo. No es lo mismo. Y eso lo vamos a ir comprendiendo progresivamente. Entonces, hay un autor, permítanme y se lo presento. Vamos por ahí si esto lo lanzo. Guba propone tres preguntas. Guba propone tres preguntas para poder identificar nuestra posición paradigmática. Primera pregunta: ¿cómo se concibe la naturaleza tanto del conocimiento como de la realidad? ¿Cómo se concibe la naturaleza tanto del conocimiento como de la realidad? ¿Cómo voy a observar la realidad? Miren, acabo de evaluar un proyecto doctoral sociocrítico y en la observación del problema, él utilizó como técnica para el análisis del problema el mapa Ichikawa, más conocido como el mapa espina de pescado o el mapa causa-efecto. Eso puede tener un ruido epistemológico, porque si su investigación es sociocrítica, la técnica para observar la realidad no debería ser unidireccional. Yo le digo a la persona, te sugiero que analices el problema utilizando o un entretejido problemático o un dendrograma, ¿sí? O otras técnicas que sean más relacionales y que no quede limitado el problema desde una dinámica unidireccional de causa-efecto, ¿sí? ¿Por qué? Porque no responde a la naturaleza del conocimiento y de la realidad de una postura cualitativa y sociocrítica, no responde. Entonces, es tener mucho cuidado. Como cuando la gente no tiene en cuenta esto que estoy diciendo, se cometen muchos errores. Imagínense que en un discurso de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, que representa una postura de extrema derecha, republicano, ¿sí? Imagínense que él en su discurso citara al Che Guevara, o citara a Fidel Castro, o citara a Chávez o a Maduro, o citara, por ejemplo, a Freire, habría ruido. ¿Por qué? Porque precisamente este tipo, o sea, o sea, no hay afinidad entre la postura que esta persona está tomando y los autores que está citando. Entonces me he encontrado con investigaciones que dicen, o sea, que en su marco teórico mencionan a Habermas, a Freire, mencionan, por ejemplo, mencionan a Grundy, mencionan a José Martí, mencionan a una cantidad de autores pensadores del sur, sí, sociocríticos, y uno les va a ver el diseño metodológico y uno les va a ver la propuesta investigativa y son, no, esta investigación es un cuasi experimento, ¿sí? Donde ellos van literalmente a determinar la influencia de una variable sobre otra variable y que su accionar investigativo de alguna manera responde a una posición completamente hegemónica del sujeto investigador sobre el investigado. Entonces genera ruido utilizar ciertos autores que hablan de la emancipación, que hablan del diálogo, que hablan de la participación entre los actores, y yo entonces cito a los autores
en mi marco teórico, lo cito en mi problema, lo cito en todas partes, pero presento que mi diseño metodológico es de una postura que va en contravía de estos autores. Entonces, a esto genera ruido, ruido epistemológico, y eso hay que subsanarlo, ¿vale? Segunda pregunta, ¿cómo se concibe la naturaleza de la relación entre el investigador y el conocimiento que genera? Y tercera pregunta, ¿cuál es el modo en el que se construye o desarrolla el conocimiento del investigador? ¿Ya? Vamos a copiar estas tres preguntas. Vamos a copiarlas. Voy a copiarlas aquí en Word. Vamos a verla. ¿Cómo se concibe la realidad? Control C. De hecho, voy a copiarla directamente en ChatGPT. No, vamos a hacerlo aquí en Word mejor. Voy a copiar esta primera pregunta. Vamos a copiar estas preguntas. Y esta tercera pregunta. ¿Sí? Y voy a diseñar un pequeño prompt. Voy a decirle, considerando a Guba 1990, ¿sí? Construye una matriz en la cual, ¿sí? Argumentes, la cual respondas las siguientes preguntas considerando, ¿sí? Considerando los diferentes paradigmas. Aquí están las preguntas, ¿vale? Voy a decir, la matriz debe tener, uno, las preguntas, dos, vamos por aquí, paradigma, enfoque cuantitativo, voy a ponerlo como paradigma empírico, analítico, voy a ver aquí, cualitativo, cuantitativo, paradigma interpretativo, esto es cualitativo, paradigma sociocrítico, el cual es cualitativo también, y vamos por aquí, paradigma complejo, ya esto es emergente. Vamos a ver acá, voy a copiar, y vamos para ChatGPT. Ustedes lo pueden hacer desde la inteligencia artificial que ustedes quieran, ¿ya? Vamos a ver lo que abro aquí. No me está abriendo ChatGPT. Vamos a ver aquí. Géminis para ver. Géminis sí abro, pero ChatGPT no. Ah, puede ser que abro. ¿Será que estará caído ChatGPT? Vamos a hacerlo con Géminis, porque al parecer está caído ChatGPT. Aquí le puse este prompt, ¿sí? Y vamos a ejecutar.
Y aquí me responde Géminis. ¿Cómo se concibe la naturaleza tanto del conocimiento como de la realidad? Entonces, paradigma empírico analítico. Entonces, miren lo que dice. Conocimiento es objetivo, único, universal, verificable, basado en leyes y regularidades. La realidad es externa, objetiva, independiente del observador y fragmentable y medible, tal cual como lo dijimos. Interpretativo. El conocimiento es subjetivo, múltiple, construido socialmente, dependiente del contexto. La realidad es múltiple, construida por los actores, influenciada por significados y experiencias individuales y colectivas. Paradigma sociocrítico. El conocimiento es histórico, social, construido en relación de poder, busca transformación social. Realidad histórica, social, producto de relaciones de poder, susceptible de ser transformada. Paradigma complejo. Qué pena. Dice, conocimiento es relacional, emergente, autoorganizado, Maturana, autopoiesis. Sí, la teoría del caos, del juego, todo eso entra aquí. Dependiente del contexto y de las interacciones. La realidad es dinámica, compleja, en constante cambio, productos múltiples, interacciones y perspectivas. Ahora veamos, ¿cómo considera la naturaleza de la relación entre el investigador y el conocimiento? El investigador, en lo cuantitativo, el investigador es objetivo, neutral, distante, busca objetividad y validez. El conocimiento, independiente del investigador, busca leyes universales. ¿Sí? En lo interpretativo, el investigador debe ser subjetivo, debe ser parte del proceso, busca comprensión y significado. El conocimiento es co-construido entre el investigador y los participantes, depende del contexto. Sí, sociocrítico, investigador comprometido, crítico, busca transformación social. El conocimiento es producción de praxis de reflexión crítica y acción transformadora. En el complejo, el investigador es humilde, abierto, ¿viste? Que vence la ceguera del conocimiento. Humilde, abierto a la incertidumbre. Edgar Morin dice, navegamos en un océano de incertidumbre con pequeños archipiélagos de certeza. Abierto a la incertidumbre, busca patrones de conexiones. Conocimiento emergente de interacción entre el investigador de la realidad en constante evolución. ¿Cuál es el modo en el que se construye y desarrolla el conocimiento? El método cuantitativo es deductivo, cuantitativo, experimental, busca leyes y relaciones causales, técnica, encuesta, experimento, análisis estadísticos. Método interpretativo es inductivo, cualitativo, interpretativo, busca comprensión y significado, técnica, entrevista, observación participante, análisis de documentos, etc. Sociocrítico, el método es dialéctico y cíclico, se los decía. Crítico, reflexivo, busca transformación social. Técnica, investigación, acción participativa, grupo de discusión, análisis crítico del discurso. Lo emergente es abductivo, complejo, transdisciplinario, busca patrones y conexiones, modelado de sistemas complejos, situaciones, análisis de redes. ¿Vale? Entonces vemos claramente cómo nos arroja un mapa para comprender el tono. Este primer prompt es bueno que se haga para que la inteligencia artificial herede de la matriz el tono con el que va a redactar. No es lo mismo redactar una investigación cuanti que una investigación interpretativa, que una investigación sociocrítica y que una investigación emergente. No es lo mismo, ¿sí? Aquí les comparto este prompt. Es un machetico aquí para eso, ¿ok? Para eso, ¿sí? ¿Vale? Y voy a activar el chat para que porfa ustedes me cuenten cómo vamos, ¿sí? Ustedes me digan cómo vamos, ¿ok? Si se está entendiendo, ¿vale? Y vamos ahora a hacer análisis por cada uno de los métodos. Sí, este diplomado tiende a tener mucha información, así que, pero la ventaja es que van a poder acceder a las clases grabadas, se las pueden ver las veces que quieran.
¿Sí? Ok. Y yo les voy a ser honesto. Mire, esta clase que yo le estoy dando es clases que yo he dado a nivel de maestría y de doctorado. Es decir, el hecho de que esto sea un, porque yo les voy a confesarles algo. Eh, algo que tiene la CLEP, debo reconocer, ¿sí? Y es que le apuestan a buscar tutores que tengan como cierta experiencia, ¿sí? Y cierto perfil. Ustedes se certifiquen o no, pues ellos tienen el compromiso conmigo de mis honorarios que siempre son como considerables. Y, y a pesar de que sea una formación gratuita, y a pesar del tiempo, hay gente que me ha escrito, que me ha dicho, profe, vea, entendí cosas que quizás en la maestría no entendí, o que quizás en el doctorado no entendí, ¿ya? Y pues bien, para nosotros es gratificante y yo siempre lo he dicho, damos de gracia lo que hemos recibido de gracia, ¿ya? ¿Sí? Ahora vamos a hacer análisis, ¿oyeron? O sea, Carla Kenta dice, profe, ¿se puede confiar en la respuesta de la IA al usar prompt? Pues bien, hablábamos de los errores de la inteligencia artificial hace 2 días, pero yo no alcancé a mostrar los errores teóricos. Y la inteligencia artificial te puede cometer errores de carácter teórico. Por eso, usted debe saber de lo que está hablando para que pueda hacer curaduría. Pero si yo voy o sea, yo lo que no le recomiendo, mientras que usted sepa hacerle curaduría a la inteligencia artificial, utilícelo. Pero, pero, por ejemplo, vamos a ponerle aquí un ejemplo sencillo. Vamos a ver. Por ejemplo, aquí está este caso. Yo le pregunto a la inteligencia artificial que me regalara las teorías cognitivas de Jean Piaget, caracterización de las teorías. Y él me responde, Jean Piaget fue un psicólogo suizo conocido por sus contribuciones a la teoría de desarrollo cognitivo y me habla del constructivismo piagetiano. Lo leí y sí, lo reconozco. Me habló de las etapas de desarrollo de Piaget, también las conozco. Me habló de la asimilación y la acomodación, que es la teoría de la equilibración de Jean Piaget, también la conozco. Pero acá en el cuarto punto me dice zona de desarrollo próximo. Y me dice la ZDP es el espacio entre lo que un estudiante puede hacer de forma independiente y lo que puede hacer con ayuda. Piaget subrayó la importancia de desafiar a los estudiantes dentro de su zona de desarrollo próximo para fomentar el desarrollo. Si yo no supiese algo del tema, no pudiese hacer curaduría a la inteligencia artificial. Me entregó 4 características de Piaget. Las 3 primeras están bien, pero la cuarta no. Cuando yo leo la cuarta, se me prende la alarma y yo digo, pues si la zona de desarrollo próximo es de Vygotsky, no es de Piaget. ¿Sí? Por lo cual, le pregunto a la inteligencia artificial, háblame de la zona de desarrollo próximo que dices que habló Piaget. Y miren lo que me dice la inteligencia artificial. La zona de desarrollo próximo es un concepto fundamental de la teoría de desarrollo cognitivo propuesta por Lev Vygotsky, no por Jean-Pierre. Dice, pido disculpas por el error en mi respuesta anterior. Ahora permíteme proporcionarte información correcta sobre la zona de desarrollo próximo. Si yo no puedo ser un agente de curaduría, voy a estar expuesto a que la inteligencia artificial me pueda hacer pasar un mal momento. Así que yo no recomiendo que personas confiando en la inteligencia artificial se pongan a investigar métodos que no comprenden y temas que no manejan. Intente comprender métodos, intente comprender los temas. Entonces, en tu equipo de trabajo debe haber gente que maneje esos temas para que con la lectura de lo que la inteligencia artificial te devuelva pueda hacer curaduría. ¿Sí? ¿Sí?
Ok. Entonces, ahí está. Para que lo tengan presente. Ok. Vamos a ver. Claro. Vamos, entonces vamos a ir haciendo la práctica porque si no se nos va el tiempo. ¿Ok? Permítanme y ya les... Vamos a hacer análisis. ¿Sí? Vamos a hacer análisis. Voy a buscar un chat en ChatGPT. Busquemos un chat cualitativo. Busquemos, voy a ponerles aquí, por ejemplo, longitudinal. Este pro lo tienen en material de apoyo, ¿oyeron? Está como quedado ChatGPT. Debe tener algún problema ChatGPT. Voy a coger el primer prompt, ¿sí? Yo los hago así de largo, no significa que usted tenga que hacerlo así de largo, pero ya les voy a explicar. Para mí el primer prompt de un chat para investigación debe ser así. Debe tener, debe tener. ¿Qué debe tener? Debe tener perspectiva, que viene siendo la tríada metodológica, la tríada, la tríada investigativa. ¿Cuál es la tríada investigativa? La tríada investigativa es epistemología, metodología y, o sea, perspectiva epistemológica, perspectiva metodológica, y ellas tienen que ser coherentes entre ellas, y perspectiva teórica. Ok. A esto se le suma, a esa triada, se le suma el contexto. Y a ese contexto se le suma una instrucción clara, instrucción. Esta instrucción debe tener tres elementos. Tiene que ser clara, tiene que ser coherente y tiene que ser concisa. Le escribí mal. Ok. Vamos a ver este prompt para una investigación. Este prompt es para una investigación cuantitativa. Prompt, este prompt fue creado por mí para investigación. Prompt, aquí, prompt cuantitativo, longitudinal, longitudinal explicativo. Que sería el diseño metodológico de este estudio iba a ser es cuantitativo, longitudinal, explicativo. Pero ahí 20. Dice, actúa como experto, aquí le digo, o eres un experto o asume una posición como quieras, ¿sí? Actúa como experto en método científico positivista. Aquí le estoy poniendo la postura epistemológica, ¿sí?
Entonces, actúa como experto en método científico, positivista, conductivista. Esto tiene que ver con epistemología. Empírico analítico, en el cual se observe la realidad de manera exacta, objetiva y que las acciones que se desarrollen busquen la replicabilidad, la generalidad y la confiabilidad de los datos. Aquí está epistemología. Perspectiva epistemológica. Eres experto en investigación cuantitativa, en análisis de variables, en formulación y verificación de hipótesis, en análisis estadísticos de datos. Eres experto en relación técnica y científica, puedes siempre en datos estadísticos. ¿Vale? Aquí está la perspectiva metodológica. ¿Sí? Veamos a ver. Ok. Aquí de pronto yo le metería más cositas ahora. Eres experto en investigaciones cuantitativas, análisis de variables. Aquí le puedo decirle experto en estudios no experimentales longitudinales. ¿Sí? Vamos. Aquí tendría esto. De pronto no le metí teoría, pero aquí tendría, esta primera parte del PRON sería esta. Ahora pongo contexto. Le regalo un poco del contexto, aunque este contexto se lo puedo ir alimentando. Algunos lo copian en Word y se lo adjuntan a ChatGPT. Está excelente que lo hagan así también. Digo, soy investigador de la institución educativa San José de Montería y he venido observando una tendencia significativa de estudiantes en secundaria y media que enfrentan dificultades académicas y disciplinarias recurrentes, lo que con frecuencia los lleva a repetir el mismo año escolar, incluso en múltiples ocasiones. Este fenómeno, caracterizado por alto índice de repitencia escolar de alto nivel de indisciplina, datos desfavorables asociados al acompañamiento de los padres, el incumplimiento de compromisos pedagógicos, académicos y disciplinares, los cuales podrían verse vinculados a factores que pueden ser cuantificados y analizados objetivamente. Por tal motivo, deseo emprender una investigación con enfoque cuantitativo y empírico analítico. Se busca determinar la relación entre las variables de la dinámica familiar e involucración familiar, desempeño académico y disciplinar de los estudiantes. Si yo le puedo presentar las variables preliminares de mi investigación, eso me va a facilitar mucho el trabajo con la IA. Aquí le sigo presentando aspectos epistemológicos. ¿Ya? De este modo se pretende verificar hipótesis con la relación directa entre los participantes de los padres y el desempeño académico o la conexión entre actitudes reactivas por parte de los actores educativos y el aumento de los índices de repitencia. ¿Sí? Con esta base de datos confiables y replicables, el estudio no solo busca identificar los factores críticos que influyen en la repitencia, sino también ofrecer estrategias de intervención basadas en evidencias estadísticas. Dirán algunos, profe, pero yo no llego a ese nivel de especificidad para describir el prompt. Claro que lo pueden hacer con la inteligencia artificial haciendo preguntas orientadoras y que él te vaya preguntando y que tú le vayas diciendo. Sin embargo, es un camino que es un poco más largo, pero más fácil, ¿sí? Y no necesariamente el más seguro. Pero he entendido que la inteligencia artificial se adapta al nivel conocente de quien le escribe. Entre más técnico usted sea o entre más específico usted sea con la inteligencia artificial, eso se va a ver reflejado en la respuesta que la inteligencia artificial le va a dar. Dice, con esta base de datos confiable y replicable, el estudio no solo busca identificar los factores críticos que influyen en la repitencia, sino también ofrecer estrategias de intervención basadas en evidencias estadísticas, las cuales pueden ser generalizadas y aplicadas en otros contextos educativos similares orientados a la institución hacia políticas preventivas y proactivas que promuevan un mejor clínico escolar. Vamos hasta aquí. Hasta aquí hay también diseño metodológico. Aquí hay contexto o perspectiva metodológica. ¿Sí? Ahora viene la instrucción exacta. Entonces, lo último que viene es instrucción. La instrucción vamos a ponerla de color verde. ¿Sí? Voy a seleccionarla de color verde.
Son las 3:23. Vale. Instrucción. Construye una matriz. Esta es la matriz de Guba. Vamos a poner aquí Guba 1990. En la cual, considerando la naturaleza epistemológica y metodológica, preguntemos esto, ¿vale? Esta es como la instrucción que él me va a hacer. Entonces, este prompt, vamos, control C. ¿Ustedes qué van a hacer? Van a ejecutarlo. Le dicen en ChatGPT o en Géminis, seleccionan, pegan el prompt y ejecutan. ¿Sí? Esto es para una investigación cuantitativa. Y aquí me arroja, ¿sí? Aunque él aquí me está haciendo literalmente como los objetivos. Esto es una actualización de ChatGPT. Ya, entonces, ¿sí? Mira que ya aquí me está construyendo todo. Que es como, esto es una actualización de ChatGPT actualmente. ¿Sí? Con un prompt como esto, me está haciendo como un resumen, ¿vale? Y está excelente, ¿sí? Está excelente. Esto es para competir con inteligencia artificial como Aitor y similitudes, ¿vale? ¿Sí? Dice, aquí tienes un borrador de tu investigación con enfoque cuantitativo, ¿vale? Sí, aquí me genera el archivo. ¿Sí? A ver, ¿ya? Y aquí me está haciendo como, pues me está creando pues la estructura de la investigación con el sistema de hipótesis. Esto es lo que se llama matriz integradora del proceso investigativo. Me está creando toda la estructura, puede decir como la radiografía general de la investigación. Y el prompt ayuda a que él no alucine las cosas, sino que él tenga claridad en el estudio. Entonces, el prompt favorece muchísimo a que el resultado sea este. Pero ahora le voy a decirle, perfecto, ok, podría regalarme la matriz para que me haga la matriz también. ¿Sí? Voy a regalarme. Ok, construye una matriz. Aquí le voy a decirle que construya la matriz. ¿Ya? Aquí me está diciendo. ¿Sí? Esto lo tengo que tener claro. ¿Sí? Miren, porque esto me da propiedad. Para el estudio que yo acabo de hacer, él me dice, la realidad es objetiva, medible y externa al sujeto. Se fundamenta en la recopilación de análisis de datos. Ya yo sé por qué es investigación cuantitativa. Paradigma empírico-analítico, el conocimiento es acumulativo, basado en evidencia empírica y susceptible. Investigación no experimental, la realidad educativa se estudia sin manipular variables. Correlacional, se analiza relaciones de causa-efecto. ¿Cómo se concibe la naturaleza de la relación entre el investigador? Aquí me lo plantea. ¿Sí? ¿Y cuál es el modo en el que se construye o desarrolla el conocimiento del investigador? Y también me lo plantea. ¿Ya? Entonces es muy interesante lo que hemos logrado con esto. Voy a compartirle el prompt. Recuerde que tienen los chats completos en el material de apoyo. Y si este curso está siendo bastante interesante, ojalá que puedan adquirir el material de apoyo. Vamos a ver. Acá me toca pasar este prompt en varias partes. Aquí. Este prompt lo voy a pasar en varias partes, ¿vieron? Lo voy a pasar párrafo por párrafo.
No. Aquí les digo el prompt para que traten de ejecutarlo en cualquier inteligencia artificial y se puedan quedar con él, ¿oyeron? Ahí lo acabo de mandar. Y me regalan, vamos a tomando una práctica de 10 minuticos porque me siento con la garganta bastante apurado y pues también me sirve un poquito para coger un poquito de airecito y continuamos para hacer ahora el ejercicio de una cualitativa, ¿oyeron? Veamos aquí, son las 3:33. Vámonos hasta las 3:43. ¿Ok? Voy a activarles el chat para que puedan conversar, ¿vale? Me cuentan qué les parece lo que hemos dado. Ok, ¿cómo vamos? Me cuentan. Aquí dicen, vale, veamos. Dice, excelente clase, profe, ¿por dónde se compra el curso? Ya por ahí le van a estar mandando información, ¿vale? Doctor Ever, dentro del material de apoyo no se encuentran los PROM. Sí, sí, claro que se encuentran. Vamos a verlo, por ejemplo, voy a socializarles aquí de manera muy rápida el material. Vamos para ver si aquí está. Eh, tengo, sí, aquí está. Por ejemplo, mire, este es el material de apoyo, ¿sí? Aquí está organizado. Introducción al programa, a lo de ayer, inteligencia artificial, mitos y realidades, epistemología del conocimiento, que es lo que estamos dando hoy, enfoques y paradigmas. Aquí van a encontrar, va que tengo el internet súper lento, pero aquí van a cargar archivos y libros y material de apoyo. Pero para ir concretamente a los prompts, ¿dónde se encuentran? Ya les digo. Está súper lento la plataforma. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo me voy, por ejemplo, investigaciones empírico-analíticas. Abro, tengo que esperar que cargue bien porque está súper lento. Y aquí aparecen libros de apoyo, materiales, en algunas carpetas, videos de clases mías, ¿sí? Y aparece una carpeta que se llama prompts, ¿vale? Mire, aquí ya cargó, aquí hay un video donde explico el paradigma empírico analítico. Aquí explico investigaciones no experimental en ese video. Y acá aparece prompt de ejemplo. Y aquí van a encontrar el chat. Está bastante lento, ¿ya? Por ejemplo, aquí aparece investigación longitudinal, que es la que estamos viendo ahora. Si ustedes lo abren, van a encontrar el chat completo, ¿sí? Van a encontrar el chat completico ya de ese proceso investigativo, ¿sí? Y ahí van a encontrarlo completo, ¿vale? Entonces ahí lo... Valentina Morales tiene la mano levantada. Hola Valentina, ¿cómo estás? Te activo audio para que me hagas la pregunta que tienes o el aporte que tengas.
Qué pena con ustedes. Tuve una caída de internet, me tocó conectarme con mis datos. Les pido que me excusen porque tuve una caída ahí. Eh, Aquí tengo levantada la manito de Valentina Morales. Se fue. Valentina Morales, ahí te activo el audio, Valentina, para que puedas hacer tu comentario. Ah, sí, perdón. No me dejaba desbloquear Ah, el micrófono. hola, mi amor. Sí, no, bueno, mi pregunta es, y pues con esto de los, el área, como formato investigativo cuantitativo, pues sí, pensando un poco como que, pues yo entiendo que la parte cuantitativa abarca también, abarca muchas cosas, ¿no? Pero Claro. tiene en cuenta estadísticas, por ejemplo, pensando Ujú. en, bueno, yo soy más historiador, pero la economía usa mucho estadísticas y de hecho los historiadores de la economía tienden a tener en cuenta esos datos y todo lo de, por ejemplo, datos inflacionarios o de compras y venta de productos a nivel nacional, internacional. Entonces, no sé si uno a la IA le puede introducir esos datos y empezar a pedirle cosas según lo que necesite para la Sí, claro, investigación. claro, claro. Pero hay que saberlo hacer, pero claro, tú le puedes suministrar gráfica y que te la interprete, ¿sí? Claro que se puede hacer. Esperamos llegar hasta allá. Es una de las últimas clases. Esperemos que nos rinda el espacio y el tiempo para llegar hasta allá. Pero claro que lo puedes hacer. Obviamente, recuerda que tú eres el que tienes que, que darle parámetros de pensamiento a la inteligencia artificial, ¿ya? Sí, yo lo he hecho con gráficas cualitativas que tienden a ser más complejas, donde yo le he dicho, por ejemplo, hazme un párrafo descriptivo interpretando esta gráfica, considerando que el grueso es el nivel de nodo, hablando de la concurrencia de los nodos semánticos detectados de entrevista, y cuando yo parametrizo todo para que él tenga claridad de cómo va a interpretar los datos, le monto la imagen y él me hace el texto, ¿sí? Obviamente tengo que leer y yo soy el que podrá saber si esa redacción tiene o no afinidad con las conclusiones a las que yo he llegado. ¿Ok? Entonces, ahí lo tienen. Vamos para ver si alcanzamos a analizar uno más, ¿sí? Para poder terminar en el día de hoy. Vamos acá. Vamos a hacer de una investigación acción, de una IAP. Alguien que me preguntaba por ahí, profe, ¿cómo sería el de la IAP? Igualmente, todo este chat está guardado allá. ¿Sí? Ahora miren el tono como le hablo también. ¿Sí? Vamos a ver este PROM. Ya este PROM es diferente. Ya este sería PROM cualitativo, sociocrítico y AP. ¿Ya? Vamos a verlo. Lo primero, triada, epistemológica, metodológica y teórica. Le dije, cerámico investigador de ahora en adelante y debes actuar como experto en metodología de investigación, en investigación humanista, dialógica, holística, inductiva, que son características de las investigaciones tanto cualitativas como sociocríticas, en el cual considera en todo momento el constructivismo sociocrítico. En aquel era el conductivismo, la epistemología del pensamiento era conductivista, acá es constructivista. Desde el cual se renuncia a toda visión o posición hegemónica de la realidad. Es así que como investigadores debemos asumir una relación endógena con la realidad y los participantes. Endógena es que es participativo, colaborativo. Asume también experiencia en investigación cualitativa, interpretativa, sociocrítica, experto en investigación, acción participativa, experto en técnicas y análisis de datos cualitativos. Ahora, eres teórico, eres experto en modelos parentales, prácticas formativas, en psicología asistencialista, Víctor Frank, experto en educación, en procesos formativos, en dinámicas familiares, experto en Falborda, Murcia, Florian, Freire, Haberman, Martínez, Miguel, Edgar Morán, Goleman, entre otros. Ahora viene contexto. Soy docente investigador, trabajo en la línea de investigación, educación y desarrollo sociohumanístico.
Soy docente de la institución educativa San José de Montería y deseo hacer una investigación de tipo de acción participativa que posibilite la modificación de los estados de conciencia de padres de familias y acudientes de estudiantes con deficiencias académicas quienes han manifestado dinámicas de ausentismo y negligencia parental y reactividad frente a las dificultades académicas recurrentes. Esta investigación se desarrollará para un efecto de obtener el título de doctor en ciencias humanas y sociales. Considerando lo anterior, aquí le mando a construir la matriz de GUBA, ¿sí? Vamos a hacerlo. Vamos a coger nuestro prompt y nos lo llevamos a ChatGPT en un nuevo mensaje, lo copio, lo pego y ejecuto, ¿sí? Y aquí me va a estar creando la matriz, ¿ya? ¿Ok? Entonces, esto nos permite reconocer como punto inicial que él conoce el enfoque que ya está parametrizado con la postura paradigmática y con el tono discursivo con el que vamos a hablar, ¿sí? Ahora, yo puedo, él ahorita rato me dio esto, ¿sí? Ahora yo le puedo decirle, regálame un borrador de planteamiento de, aunque en este prompt no tiene tanta información como el otro, así que no creo que sea tan eficiente como el otro, ¿ya? Obviamente que aquí va a hacer algo de alucinación porque aquí debería juntar el PEI. Eso lo vamos a hacer más adelante. Cuando hagamos el análisis y la descripción del problema, vamos a ir trabajando fuertemente. Vamos a ir parametrizando. Yo no me quedaría con esta respuesta. Vamos a caminar un poco más para comprender cómo funciona esto. Les comparto este prompt sociocrítico inicial. Este sería un prompt 1, investigación cualitativa, investigación acción participativa. ¿Sí? Ahí está, ¿cierto? Sí. Entonces, para que veamos. Bien, el tiempo se nos acabó en el día de hoy y espero que esta clase del día de hoy haya sido no solamente de su agrado, sino que principalmente, progresivamente, vayan a resolver dudas y, y al menos les permita formular nuevas preguntas. ¿Me regalan un... Ok, perfecto. Sí. Entonces, ¿cómo se han sentido? Bien. Dice Mariela, profe, yo una pregunta, yo soy mala para los mensajes. Para el teléfono. Bien, no, pues yo en mi teléfono lo que hago es poner el dedo en el mensaje y espero que me salgan las opciones y le digo copiar. Obviamente, como yo mando por varios mensajes porque no me deja uno solo, vas a tener que hacer esto varias veces. ¿Ya? No, pues sí, mañana seguimos con lo cualitativo. Hacemos lo mismo, pero con lo interpretativo y con lo sociocrítico. ¿Ya? Vale. Perfecto. Ok. Va. Pues autores para el diseño, si es una investigación acción participativa, te recomiendo fuertemente
a Falborda para comprender el origen de la IAP en Latinoamérica. Murcian Florian es muy bueno para el diseño metodológico de la investigación acción participativa. John Elliott, aunque él no trabaja IAP, trabaja IA y te permite obviamente tener las 4 fases principales de una investigación acción. También está Víctor Negrete, que también aborda ya en función del Caribe colombiano un antecedente significativo con respecto a la IAP. Ya ahí va a tenerlo, ¿cierto? Ok. ¿Vale? Nos despedimos por hoy. Nos vemos, Dios mediante, el día de mañana. Bendiciones.